Hola chicos, estamos ya en tercer capítulo de la historia del Jordi Gym. Como veis, estoy encima de pues la primera bicicleta que tuve en el Jordi Gym. Antes eran así, una ciclostática. No ha hecho gente horas con esta bici, pero era lo que había. Hoy nos encontramos lo hago desde el local de mis antigüedades, porque sabéis que mis pasiones son las antigüedades, y en ella guardo todo lo que tengo por ahí. Y me gustaría enseñaros, porque aún conservo, las jabalinas. El tema de las jabalinas ya lo dejamos porque tuve mis lesiones que me hicieron apartar, pero aún las conservo porque me dieron muchas alegrías. Y también conservo las zapatillas Adidas con clavos que lo utilizamos para tirar las jabalinas y que me costaron un pastón. O sea, tuve que hacer un gran esfuerzo, creo que me costaron 5.000 pesetas y se las pedí al Sports Perpiñá y me las consiguió, y para mí, bueno, era 5.000 pesetas de la época, estamos hablando a finales de los 70, era muchísimo dinero. Pero bueno, las conservo porque me trae mucho cariño. Hoy voy a seguir la historia del Jordi Gym. Cuando ya abrí el Jordi Gym en la calle San Cayetano, gimnasio sencillito, en el cual pues habían dos bicicletas de estas y unas pesas que habíamos comprado, y surgió, aún no teníamos el nombre, no tenía el nombre, entonces unos amigos míos que estaban conmigo dicen, bueno, ¿cómo lo vas a llamar al gimnasio? Y empezamos con Iron Gym o Power Gym o gimnasio pesas, y no acaba. Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿este gimnasio de quién es? Pues mío, ¿no? Soy el Jordi. Pues en inglés el apóstrofe Jordi Gym, que decir el gimnasio del Jordi. Y de ahí nació la palabra Jordi's Gym. Simplemente que es en inglés el apóstrofe S, que decir que es el gimnasio del Jordi. Y quedó pues ya como una marca, ¿no? Yo ya no me identifico. Bueno, hay gente que me dice, mira, el Jordi Gym. Pero yo no soy el Jordi Gym, yo soy Jordi Geek. Lo que pasa es que hasta mi hijo, cuando era pequeño, decía, yo soy el hijo del Jordi Gym. Pues me hacía gracia, ¿no? Pero no, es así. Jordi Gym es una marca ya. Entonces yo, en la calle San Cayetano, que era un gimnasio muy pequeño, muy familiar, yo vivía arriba, pues empezó a venir gente que dice, bueno, pero yo no quiero hacer pesas y tú no me puedes hacer clase. Como yo era profesor del instituto, pues dije, bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Arriba, que es donde vivo yo, cogí una habitación pequeña, una habitación de dormir, imaginaos una habitación de un piso, que puede hacer, pues nada, 12 metros cuadrados. Quité la cama, puse un par de espalderas, un suelo de Sintasol, que era un suelo de aquellos de plástico, imitando el parquet, y dije, mira, yo hago clases aquí pues con 2 o 3 personas, no me cabían más, o 4. Ah, pues muy bien. Entonces empezamos las clases, me acuerdo, era muy rutinario, porque yo me ponía allí, digo, va, cogíamos un palo, vamos a hacer giros. Y yo les decía, 10 giros cada uno. Y uno me decía, yo he acabado. Digo, hombre, no, pero espérate, ¿pero has contado bien? Pues sí, pues es que voy muy rápido. Entonces pensé, Dios, esto no es sistema. Entonces dije, mira, ahora vamos a hacer una cosa, yo me voy a poner delante y los voy a hacer yo, y vosotros me seguís, ¿eh? Así empecé haciendo las clases colectivas. Ahora haremos esto, ahora haremos flexiones, y contaba. También vi que era muy soso aquello, entonces dije, mira, vamos a poner música, porque cogí un radiocassette de aquellos de antes, y puse una cinta. A mí me gustan los Beatles, pues puse una cinta de los Beatles. Entonces, ¿qué veía? Que los Beatles habían canciones muy rápidas, pero habían canciones muy lentas. Cuando me tocaba el Yesterday y estamos haciendo flexiones, pues imagínate, era muy soso. Entonces, pues, ¿qué hice? Empecé a grabarme las cintas. Sabéis que se podían grabar con el tocadiscos, me grababa las cintas, ponía pues de Chuck Berry, los Rollins, y entonces hacía cintas y esta me servía para saltar. Y ahí empezó un poco a hacer las clases colectivas, que no dejaba de ser un entreno personalizado, lo que ahora se llama entrenador personal. Éramos 4 o 5, y a veces 2, y a veces una persona, y hacía así las clases colectivas. Entonces, bueno, mi vida pues seguía entrenando, y me acuerdo el primer día que entró un holandés, que luego fuimos muy amigos, y hemos sido muy amigos, y somos muy amigos, que fue el primer turista que entró por mi puerta, y además era enorme, era un tío, bueno, enorme para mi época. Encontré que no estaba acostumbrado a ver un tío tan fuerte, estaba mucho más avanzado que nosotros. Y entonces decidí, bueno, hicimos amigos, le expliqué, y me dijo que bueno, era un gimnasio muy simple lo que tenía, pero que estaba muy bien. Y me empezó a explicar pues muchos sistemas de entrenamiento de Holanda, de qué tomaban, qué hacían, y claro, para mí era como un niño que le están explicando que los Reyes Magos pues no son los padres, que no vienen de Oriente, no son los padres.
Y entonces, bueno, hice amistad con él y más tarde, pues cuando iba a Holanda, iba a su casa y él pues me enseñó y ahí aprendí mucho en aquella época. Me acuerdo un día también, aún estando en la calle San Cayetano, ahí éramos un grupo, teníamos clientes, 50, 60, y entre ellos estaba Juan Antonio Fernández, Martín Fernández, Jordi Batista, bueno, muchos amigos de aquella época, y que son amigos aún. Y un día apareció José Ramos, que tenía un gimnasio en Calella, y me dijo, oye, me he enterado que tenéis un gimnasio, ¿queréis competir en culturismo? Y yo pensé, bueno, pues sí, ¿qué hay que hacer? Y dice, no, pues mira, tal día hacemos un campeonato social en el Teatro de Calella y venís. Entonces yo le dije a Martín Fernández y a Juan Antonio Fernández, que eran los que estaban más avanzados que en aquella época, y un chico de Lloret que se llama Cano, oye, ¿por qué no vamos? Y yo, pues sí, competiremos, vale. Claro, nosotros no teníamos ni idea de lo que era dieta, ni de preparación, ni nada. Bueno, a mí la única obsesión que me traía de cabeza era depilarme, porque aquellos chicos con el pelo en el pecho, que se adelante, las piernas peludas. Bueno, me fui a depilar, me depilaron. Me acuerdo que el mismo día del campeonato, pues mi madre me hizo conejo al ajillo y patatas fritas. Imagínate la dieta que yo tenía, claro, ¿no? Llegamos al campeonato, claro, empecé a ver ahí a aquella gente, además vino Ángel Illescas, que luego fue campeón de Europa, y Steve Savants, gente de aquella época, claro, con unos abdominales, unas musculaturas, y yo pensé, hostia, ¿dónde nos hemos metido aquí? Pero esto es gente que come, que entrena, ¿no? Íbamos de pardillo, realmente. Y entonces, bueno, tengo unas fotos por ahí, además no sabíamos ni hacer ni poses, las poses de cualquier manera, pero bueno, fue divertido, y además fue tan divertido que encima cuando acabamos el campeonato habíamos preparado un set en el gimnasio con pica pica, con berberechos, con cerveza, con cava. Para nosotros era una fiesta, pero realmente la cosa no funcionaba así, pero para nosotros como era tan inocentes que pues ya nos parecía bien todo aquello. Entonces a partir de aquí vimos que había otro mundo detrás del culturismo y que había una alimentación y que había una preparación y que habían suplementos y que había muchas cosas que yo hasta aquel momento pues desconocía. Y empecé a comprar ya pues porque nuestra publicación, no había muchas publicaciones, pero empezó a salir el método Weider. Aquí tengo unas revistas de aquella época. Weider, sistema, dice, como los mejores culturistas del mundo responden a tus preguntas, en blanco y negro obviamente, porque estamos hablando de los principios de los 80. Mira, aquí aún hay el adhesivo del primer Jordi Gym. Y claro, y teníamos estos libros también, libros de deporte, o sea, libros muy, pues imagínate, la información que teníamos era muy, muy simple, ¿no? Deportes, o este de aquí, Gimnasia de Emilio Clot, una gimnasia de aquella de firmar. Vaya, que íbamos más perdidos que no sé qué. Y entonces decidí, bueno, el gimnasio empezó a funcionar, me funcionó muy bien y decidimos trasladarnos lo que fue luego la carretera de Lloret. En todo esto, pues ya la cosa iba creciendo y abrimos el de la carretera de Lloret, carretera de Lloret número, en aquella época era carretera de Lloret número 29. Y ahí abrimos un gimnasio ya pues con otra maquinaria, ya empezó a salir Gervasio, empezó a hacer máquinas, que yo lo conocí, entonces me hizo unas máquinas de palanca ya con placas, porque antes todo eran unas poleas muy rudimentarias. Y en el gimnasio de la carretera Lloret pues ya la sala de clases era más grande y... O sea, la cosa se iba haciendo grande y ya empezaron a venir más turistas. En aquella época venían más turistas. Y yo veía que cerca del gimnasio había una farmacia, sigue habiendo una farmacia, y venían muchos turistas en verano y yo veía que de ahí se me iban a la farmacia y venían con bolsas y yo pensaba, bueno, estos tíos están todos malos porque no salen de la farmacia. Que estamos hablando de los años 83, 84, 82, 83, bueno, no me acuerdo, pero ¿qué hacían realmente en la farmacia? Entonces un día fui a comprar me gustaba merendar potitos Bledine, aquello que se comen a los niños de frutas, le digo a la farmacéutica, a la Dulos, le digo, oye, estos turistas que vienen del gimnasio, ¿qué compran? Dicen, compran anabolizantes. Digo, ah, sí, digo, ¿y esto cómo es? Dice, bueno, estos son hormonas, me explicó todo el sistema,
Pero dice, esta gente ya sabe que esto no es bueno. Digo, no sé si lo compran, pero no está prohibido. No, dice, no, aquí se puede permitir. Entonces que a uno de los turistas que hice más amistad le pregunté, oye, ¿esto cómo es? Que dice, bueno, porque aquí en Holanda, Alemania, todo esto está prohibido y lo que hacemos es, lo revenden allí. Pensé, mira, ¿ves? La manera de... Por eso están tan fuertes, porque se ayudaban. En aquel momento nosotros no teníamos ni idea de todo esto. Íbamos ya muy perdidos. En España era permitido, fue permitido hasta el año 87, porque luego Barcelona fue sede olímpica y entonces el Estado catalán decidió que no se podía vender anabolizantes de esta manera tan como que compraba aspirinas, porque todos los turistas venían como locos a España a comprar anabolizantes y luego allí hacían un mercado negro. Entonces un día pues yo decidí ir a Holanda a entrenar con mi amigo Al, el primer holandés que vino allí, y me fui a Rotterdam, conocí a Barry de May, que era un gran culturista, a su hermano Junger de May, y empecé a entrenar con esta gente. Entonces me llevaron a un nivel de entrenamiento que yo desconocía, que era la intensidad, las super series, las series gigantes, y empecé ahí a descubrir un poco, todo esto lo quería yo transmitir a mis alumnos. O sea, ya no era el entrenamiento de los años 70, sino que había que entrenar pues con un sistema de entrenamientos muy avanzados para la época, para nosotros, y era pues entrenar los sistemas de super serie, de cargas, de series ascendentes, descendentes, o sea, todo un sistema de entrenamiento que ya está tipificado y está en todos los libros de entrenamientos avanzados. Y allí también descubrí que era el que había detrás de este mundo y de todos los deportes un submundo que pues tristemente aún sigue y existiendo y existirá, porque siempre todo el mundo, hay gente que no quiere ni tiene tiempo para progresar, quiere ir muy rápido, y este es el error que yo siempre he intentado incaucar a mis alumnos, de que todo esto lleva un proceso, que tienes que invertir en salud, pero que obviamente hay que informar de que hay gente que utiliza de todo, ¿no? Entonces, gimnasio seguimos, las clases empezaron a aumentar, las clases colectivas, y empezó a salir lo que fue el famoso aeróbic. Esto lo trajo Jane Fonda, la Jane Fonda pues trajo el aeróbic, que decían, mira, pues se pone una chica, pone música y se empieza a bailar, y con los calentadores y los tops, y aquello fue pues la revolución del aeróbic. El aeróbic fue un bombazo en los años 80, 84. Como el gimnasio iba progresando y yo veía, venía mucha gente de Lloret, porque yo estaba solo, no había ni en Lloret, ni en Malgrat, ni en Tordera. Entonces decidí ampliar mi Jordi Gym y pensé en abrir en Lloret. En el año 84 me fui al ayuntamiento de Lloret, y a la chica que conocía, porque venía al gimnasio de Blanes, que era todo el mundo, el único gimnasio que había en clases y estas cosas de la época era el Jordi Gym de Blanes. Entonces me dice, mira, justo ahora hay unos señores que también quieren abrir uno, que son los de Sports Markers. Y vaya, ahora no había ninguno y ahora van a haber dos. Digo, ¿sabes qué? Lo mejor es, en vez de haber dos, voy a hablar con esta gente a ver si podemos unirnos y hacemos uno juntos. Y fui a hablar con Josep Marqués y los hijos, y llegamos a un pacto y montamos el que fue el Jordi's Lloret Center Gym. Un gimnasio pues igual, con mucha maquinaria, había más gente que hacía maquinaria, con las clases, pusimos una cafetería, o sea, ya avanzamos mucho. Y yo también en Blanes había comprado el local de enfrente de la carretera Lloret, y teníamos dos locales cruzados por la carretera, en el cual uno era solo para mujeres, que le llamé Jordi Gym Dona, y en el otro era todo lo que eran las pesas. Entonces las chicas que hacían clases, si querían hacer pesas, tenían que cruzar, pero era cruzar una calle, no había que desplazarse mucho. Entonces yo me iba turnando entre Blanes y Lloret. Y entonces también abrí, esa misma época, un pequeño gimnasio en Malgrat. O sea, habían 3 Jordi Gym. El gimnasio Malgrat duró poco, porque vi que no podía edificar tanto mi personalidad, y en todos los sitios de alguna manera te reclamaban, ¿no? Entonces ni estaba en Blanes, ni estaba en Lloret, ni estaba en ningún sitio. Entonces me quedé entre Blanes y Lloret. Malgrat duró 1 año o 2 años nomás, y en Lloret pues funcionamos muchísimo, sobre todo en verano, porque seguía habiendo
el boom de los turistas y los turistas que venían a comprar anabolizantes, y había muchísimos turistas en el gimnasio de Lloret. Y aprendí mucho con esta gente, sobre todo los holandeses, alemanes, iban muy avanzados, tenían sistemas de entrenamiento que yo desconocía, y hice grandes amigos y me sirvió mucho como una escuela de aprendizaje. Entonces también en aquella época hubo el boom, ahora voy a explicar una historia, el boom del solarium. No había el solarium, entonces bueno, decidí poner un solarium en el Jordi Gym de Blanes. Y aquello fue un bombazo, porque claro, la gente dice, el Jordi Gym tiene un solarium, ahora podemos ponernos bronceados, y para ir a campeonatos y todo esto pues servía mucho. Entonces yo un momento que quedé desbordado en cuanto a la gente, pues no dábamos abasto dando media horita, eran un solario tipo sándwich, o sea, tú te metías dentro y tú lo cerrabas, ya como un ataúd, y tomabas el sol, era un reloj, 20 minutos y te ibas. Entonces yo iba dando horas, y entonces yo era un despachito con el solarium y una silla. Y entonces me acuerdo de una anécdota que luego me reí mucho, que bueno, yo entraba, limpiaba, desinfectaba el solarium, porque era un metraquilato con los tubos, te daba por delante y por detrás, te tumbabas. Y entonces entró un chico y le digo, mira, aquí tienes el solarium, le doy al reloj, 20 minutos, cuando acabe, pues te vistes, que tiene que entrar otra persona. Y había una silla para cambiarse. Cuando acabó, fui allí y digo, ¿ya está? Sí, ya salgo. Y le digo, claro, como un medio de educación, digo, ¿cómo te ha ido? ¿Te ha gustado el solar? Y dice, bueno, no está mal, pero claro, para la espalda, ¿cómo va para la espalda? Y yo pensé, bueno, pues si te tumbas te da por delante y por detrás. Digo, ¿cómo que para la espalda? ¿Qué has hecho tú? Dice, no, yo me he sentado en la silla y me he puesto así. Y entonces le digo, ay, perdona, mi obligación era explicarte, pero pensaba que quedaba entendido que te tenías que meter dentro. Dice, no, como he visto la silla, yo me he sentado, he levantado la tapa, digo, bueno, iba girando las manos, dice, pero claro, la espalda, no, aquí no me va a dar nunca. Bueno, pedí disculpas, le regalé la sesión, digo, la próxima te metes dentro, ¿no? Luego me partí el pecho, pero bueno, es una anécdota real y ocurrió así. Y entonces también teníamos saunas, era una cosa novedosa, y venía mucha gente a hacer sauna, o sea, estábamos un poco por encima y avanzados de la época, ¿no? Empezamos a tener las primeras máquinas de correr, me acuerdo que fueron Salter, valían un pastón, o sea, lo encuentro que para la época creo que pagué 6.000 euros, 1 millón de pesetas, pero claro, eran las únicas que habían, y 6.000 pesetas, 1 millón de pesetas de la época, era muchísimo dinero. Pero bueno, era la novedad, tenías que estar al día, entonces ya teníamos cintas, teníamos máquinas mejores, empezamos ya, entonces yo me empecé a preparar para el campeonato de España, que creo que ahí tengo una foto que está ahí, y que, bueno, no iba tan pardillo, o sea, ya sabía más de dieta, sabía más de preparación. Quedé quinto, se hizo en Barcelona, y luego ya pues empecé a decir que bueno, tenía que entrenar mucho más, porque los tíos que salen a mi lado pues eran realmente monstruos, ¿no? Y entonces me dediqué un tiempo más a prepararme más y seguir con el Jordi Gym. En aquel momento era el año 88, 87, sí, recuerdo. Ya empezaron a abrir más gimnasios, se abrió el Squash Blanes, que fue también un gimnasio muy puntero en aquella época, con piscina, con squash. Claro, todo esto de alguna manera influía en la competencia, porque eran gimnasios con muchas más prestaciones. Pero bueno, yo seguía mi línea siempre de trabajo, de seriedad, de estar por la gente, de mis clases. Yo siempre he hecho clases colectivas. Siempre he hecho clases colectivas y me han gustado. Yo soy profesor de base y siempre me gustó. Y con las clases, pues bueno, teníamos mis clases y las profesores que tuve, pues puedo nombrar a la Isa Flores, a la Flor, la Karen, la Carmen Viera. Bueno, tuve muchos profesores que pasaron por mí y bueno, y todos hicimos Cristóbal, hicimos todos clases y bueno, de alguna manera nos reinventamos y cada uno tiene su estilo. Y era esa época de los 80 pues fue muy bonita, fue una época diferente. Luego ya la competencia también abrió
Manolo abrió el Gym Apollo, éramos más, entonces claro, había ya... Bueno, es normal, o sea, la competencia es buena porque te hace crecer y no dormirte, ¿no? Gimnasio de Lloret lo dejé en el 88 porque era inviable el hecho de separarte, llevaba un estrés brutal, y decidí, pues bueno, un contrato con aquella gente lo quedó delegado y ellos siguieron, lo cerraron con el tiempo, yo seguí con Blanes, seguimos con Blanes, ya entramos en principio, ya estamos en los años 90, una época en la cual yo ya entré muy fuerte en lo que es la competición. Me dediqué a prepararme, empecé a tener hijos, y esto, la parte de la década de los 90, os lo voy a explicar en el próximo capítulo.